abogados y el tribunal. Entonces, hoy día le corresponde el alegato de apertura a la abogada privada, doña Cintia Sandoval, si no me equivoco. Así que tiene la palabra doña Cintia. Exactamente, muchas gracias, señoría. Buenos días, colegas, buenos días a todos. Comienzo mi alegato de apertura respecto de mi representado, don Juan Moraga Gallegos. Y en ese sentido, primero nos debemos preguntar, ¿quién es don Juan Moraga Gallegos? ¿Ya? Don Juan Moraga Gallegos es un padre de familia, ex carabinero, que se cogió a retiro de la institución en enero del año 2005, ¿ya? Alcanzando el rango de teniente coronel, siendo recontratado como CPR recién en el año 2013. ¿Ya? Entonces, entre el año 2005 y el año 2013 no tuvo ningún tipo de relación con la institución a contrato. Entonces, y en el año 2013 ingresa como CPR, desempeñándose como consultor y asesor financiero contable del Departamento de Contabilidad y Finanzas, pero de la quinta zona de Valparaíso, no cumpliendo funciones de ningún tipo en la región metropolitana. Dentro de las funciones que cumplía don Juan Moraga Gallegos cuando ingresa como CPR en el año 2013, se desempeñaba principalmente en asesoría financiera y contable de la zona. Tenía a cargo la revisión de los procesos contables de las reparticiones cuando era requerido, era un asesoramiento en el funcionamiento de las comisiones administrativas de las reparticiones. También ejercía asesoramiento para la correcta aplicación de las leyes y el reglamento en el ámbito financiero, y la revisión y corrección de los balances mensuales y anuales de ser requerido. Entonces, esas eran las funciones que cumplía principalmente ya como CPR, como civil, no tenía vinculación alguna a la institución. Pero ¿cuál era el rol o función de don Juan Moraga Gallegos en los hechos materia de acusación? Ya que, como su señoría pudo escuchar de la lectura de cargos, tanto del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado, las alusiones que se hacen respecto de Juan Moraga no son muchas, en comparación evidentemente a otros intervinientes del proceso, por lo que muchas veces se dificulta determinar en qué hechos y en qué delitos estuvo involucrado y en qué hechos o en qué delitos no tuvo ninguna injerencia, y su real y efectiva participación. Entonces, vamos respecto de los delitos en concreto. Respecto del delito de asociación ilícita, voy a intentar limitar mi alegato en cuestiones precisas del tipo penal, o sea, del tipo penal, perdón, que se relacionan directamente con mi representado, y que mis colegas antecesores ya se han pronunciado latamente en cuanto a los elementos y exigencias del tipo penal en general. Señalé que como son pocas las alusiones que se hace respecto de Juan Moraga en la imputación, eh, hay una especie de nebulosa, ¿ya?, que recae sobre mi representado, y la verdad es que esta parte aún se pregunta por qué está en este proceso de juicio oral y no es tampoco uno de los ya 95 condenados que alude el Ministerio Público, teniendo la misma calidad de cuenta correntista. Es más, en ese sentido es tal esta nebulosa que recae sobre mi representado, que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, de los mismos hechos que se le imputan a mi representado, califican de manera distinta, ¿ya? El Ministerio Público, luego o sea, llega a la conclusión, ¿cierto?, después de la extensa investigación, que Juan Moraga Gallegos no tiene participación alguna en el delito de asociación ilícita. Pero a diferencia, el Consejo de Defensa del Estado, exactamente por los mismos hechos que se le imputan, hace una valoración y una ponderación distinta. Y es que le imputa el delito de asociación ilícita. Y no como partícipe, sino que en calidad de autor. Entonces, el Ministerio Público no le encuentra participación en el delito de asociación ilícita, no se la imputa, y el Consejo de Defensa del Estado sí, y en calidad de autor. Evidentemente, en ese mismo orden de ideas, concordamos con la ponderación y la valoración que hizo el Ministerio Público en cuanto a no imputarle la responsabilidad en este delito, toda vez que, como se señala y se indica a Juan Moraga en la acusación de ambos acusadores,
era un mero cuenta correntista, quien fue contactado para que prestara su cuenta corriente, recibiera los fondos que posteriormente debía restituir, y esa, su señoría, y solo esa es la participación de mi representado en los hechos. No existen otras. Y eso va a quedar demostrado a lo largo del proceso e incluso ya se desprende de la sola lectura de la imputación de cargos de ambos, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado. En ese sentido, su señoría, a lo largo del proceso va a quedar demostrado que por parte de mi representado no existía un dominio funcional de ningún hecho. Dentro de esta supuesta organización criminal no existía una separación de funciones, por lo tanto no tenía ni ostentaba un cargo dentro de esta supuesta jerarquía. Tampoco tenía un dominio dentro del plan de acción. Y esto es sumamente importante, de cómo, quién sustraía los dineros, cuánto se sustraía, con qué frecuencia. Nada por el estilo ni nada que se le parezca tenía dentro de este conocimiento mi representado. Aparte se pregunta entonces cómo se puede considerar dentro de esta supuesta organización criminal que la función de Juan Moraga Gallegos, que era solo un cuenta correntista, sea imprescindible para poder imputarle este delito para el éxito de la operación. Imprescindible, evidentemente, en los términos de que sin su participación el delito no se podría haber llevado a cabo, ya que si él no cumplía con su gestión en el fondo de prestar su cuenta corriente, habían otros que sí cumplían en su reemplazo. De hecho, está demostrado, tal como hay 95 condenados ya en la causa por los mismos hechos. Entonces, la verdad es que la imprescindibilidad se torna bastante difícil de acreditar. En ese mismo sentido, para los efectos de entender también una organización criminal, se supone que aquí las organizaciones criminales tienen una periodicidad, ¿ya? Una durabilidad en cuanto al tiempo. Acá estas funciones son más bien aleatorias. Alguien por ahí ya adelantó o los indicó como que se trataría del gato cuidando la carnicería, que cuando se presenta la oportunidad se ejecuta. De hecho, en las imputaciones de recepción de dinero que se le hace a don Juan Moraga Gallegos tienen relación entre el año 2008-2010 y luego tienen un salto entre el 2014 y el 2015. Entonces son operaciones más bien esporádicas y espaciadas en el tiempo. Y finalmente, no hay tampoco por parte de don Juan Moraga Gallegos una administración de ninguna especie, y tampoco lo podría ver como una delegación, ¿ya? Que para que exista delegación se requiere, ¿cierto?, de esta periodicidad de las actuaciones, y como indiqué anteriormente, son más bien actuaciones aleatorias y bien esporádicas, ¿ya? Entonces, todo por eso, por todos estos elementos, ¿cierto?, y actuaciones e imputaciones, no se ve participación alguna por parte de mi representado en el delito de asociación ilícita. Respecto a su señoría del delito de malversación. Respecto al delito de malversación, lo primero que hay que establecer es que es un hecho no controvertido que mi representado se acogió a retiro en el año 2005 y que volvió a ser contratado en el año 2013 como CPR. Tampoco es un hecho controvertido ni por el Ministerio Público ni por el Consejo de Defensa del Estado que recién en 2008, cuando era un civil, don Nelson Valenzuela se contacta con Juan Moraga a fin de que prestara su cuenta corriente personal para recibir dineros que luego debía restituir. Entonces estuvo 3 años fuera de la institución, de que Juan Moraga era un civil que no tenía vinculación alguna con la institución, que fue contactado y presta su cuenta corriente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo me pregunto cuál es la calidad de funcionario público que tenía este coronel en retiro sin vinculación a la institución, entendiendo que un funcionario público es aquella persona garante del correcto desempeño de la gestión pública, y que su intervención en esta última
debe ser efectuada dentro de sus competencias que emanan de su cargo en la administración. Eso es lo que se desprende del artículo 260 del Código Penal. El destinatario del tipo penal de malversación de caudales públicos no solo es aquel que cumple con tales características, sino que además es aquel que ostenta una especial relación con el objeto material del delito. Y de esta forma es la gravedad de la pena a imponer a la gente proviene evidentemente por tratarse de actuaciones de funcionarios públicos con una relación específica con el patrimonio público, al cual tienen acceso, y no cualquier acceso, sino que un fácil acceso, por la competencia que emana de su cargo. Entonces, es ahí donde se quebranta, ¿cierto?, este deber de imparcialidad que debe incumbir a todos los funcionarios para poder servir con objetividad, ¿cierto?, a los intereses de la sociedad, que se ve vulnerado, ¿cierto?, a través de la ejecución de estas conductas descritas en el tipo penal. Entonces, Juan Moraga, como no actuó en el ejercicio de sus funciones de manera indiscutida, estando como civil, ni tampoco como CPR, nunca hubo un abuso de su cargo, o no se puede señalar a que gracias a que era funcionario público, porque él era un cuentacorrentista, entonces no se puede señalar que gracias a que era un funcionario público, él pudo prestar su cuenta. Entonces, por lo tanto, no se le puede aplicar la figura especial y se le debe aplicar la figura residual. Y en este caso, por la participación y la calidad especial con la que participa como cuenta correntista don Juan Moraga Gallegos, es que consideramos que esta figura residual debiese ser el delito de apropiación indebida. ¿Por qué motivo? La razón de considerar el delito de apropiación indebida como una forma como residual del delito de malversación de caudales públicos es, en primer punto, que el legislador no dispone de una norma que regule la sanción de un particular que interviene en un delito especial. Entonces, por lo tanto, se debe hallar un tipo penal común para poder imputar el delito. Eso como primera parte. Como segundo punto, la malversación de caudales públicos, descrita en el 233, sanciona a aquel funcionario que sustrae caudales o efectos públicos que tiene bajo su custodia en razón de su cargo. Y un equivalente a este tipo penal que corresponde a un delito común es la apropiación indebida, por cuanto este precepto sanciona a aquel que se apropia o distrae bienes muebles, dineros o efectos que tiene a su cargo bajo un título fiduciario. Entonces, aquí, en definitiva, en ambos tipos penales, se sanciona a quien abusa de su calidad para apropiarse o sustraer bienes que tiene bajo su cargo y que no puede disponer libremente. Entonces, en ese sentido, siguiendo el mismo orden de ideas, don Juan Moragas, en su labor de cuenta correntista, al no hacer uso ni abuso de su calidad de funcionario público, entendiendo al CPR como funcionario público, no significó para él un fácil acceso a los caudales para afectar a la administración pública. Al contrario, actuó como un particular a lo largo de todo el tiempo, como una persona natural que se le pidió su cuenta corriente personal para hacer una recepción de dineros y luego restituirlos. El aporte que hizo don Juan Moraga a la sustracción de bienes no puede ser considerada como indispensable o necesaria, sino que, por el contrario, existieron diversas personas que efectuaron su misma labor y que ni siquiera tenían la calidad de funcionario público activo. Entonces, por ello consideramos que no se le puede atribuir la calidad de autor de un delito del cual él no tenía ningún tipo de control. Mi representado no ostentaba un deber de custodia o salvaguardia de caudales públicos, ni como civil, ni tampoco en su calidad de asesor como CPR. Entonces,
de esta manera no puede ser considerado el destinatario de una norma o de un tipo penal que exige un deber de velar por la custodia de bienes ajenos. Y la consecuencia de ello, evidentemente, es que tampoco puede ser considerado autor del delito, sino que únicamente como una persona que cooperó con el delito. Y en ese sentido sería un cómplice en los términos del artículo 16 del Código Penal. En resumen, su señoría, don Juan Moraga no actuó como funcionario público al momento de ejecutar el delito, pues incluso él se encontraba como civil en inicio y luego como CPR en Viña del Mar como asesor cuando estos hechos ocurrieron. Entonces, no se le puede atribuir un delito que sanciona a una persona que abusa o se aprovecha de su fácil acceso a los caudales fiscales para poder sustraerlo, y se le debe aplicar un tipo penal común del cual se cumplan sus propios requisitos, que nosotros consideramos que sería el caso de apropiación indebida, y como no tiene el título fiduciario, ¿cierto?, que exige el tipo penal, la intervención de don Juan Moraga, al ser un cuentacorrentista, sería la de un cómplice y no la de autor. Eso sería respecto del delito de malversación de caudales públicos. Respecto al delito de lavado de activos, aquí tampoco me voy a extender respecto de los requisitos que tiene el tipo penal o las discusiones que hay, porque ya se han discutido latamente, sino que aquí solamente voy a atribuir a lo que se señala en la misma acusación del Ministerio Público y del del Consejo de Defensa del Estado, que indican que don Juan Moraga Gallegos, para procurar desvincular el dinero de su fuente ilícita, realiza conductas de ocultamiento y disimulación del origen a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles a título personal, y además el prepago de un crédito institucional. He sido sumamente majadera en los años, ¿ya? Para que quede súper claro. Don Juan Moraga Gallegos en enero del 2005 se acogió a retiro, entonces ya era un civil. Su primer contacto fue en el año 2008 y resulta que se le imputan conductas de lavado de activos con fechas anteriores al 2008. Se le imputa haber comprado un departamento con un estacionamiento y una bodega en diciembre del año 2005, ¿ya? Un inmueble que está acá en Santiago, en la comuna de Providencia. Y ese que lo compra también con un mutuo hipotecario, no lo compra al contado, sino que lo compra con un mutuo hipotecario, él da un pie y pide un crédito hipotecario al banco, lo cual, o sea, hay solamente que revisar, se fue a retiro, se acogió a retiro en enero del 2005, él recibe su indemnización y luego, 11 meses después, parece sumamente razonable que se pueda comprar un departamento de inversión con los dineros, ¿cierto?, recibidos por su indemnización o su acogida a retiro. 11 meses dentro de los cuales los que hemos pasado por algún proceso de evaluación hipotecaria, sabemos que no es rápido, el encontrar un departamento de inversión tampoco es rápido, entonces la verdad es que no parece extraño y carece de toda lógica tratar de imputar un lavado de activos del año 2005 que se compró con un mutuo hipotecario con hechos que están en la imputación que son del año 2008. Lo mismo ocurre con un estacionamiento que él luego vuelve a comprar en el mismo departamento de inversión, también en el año 2008, pero anterior al primer contacto para que prestara su cuenta corriente. Y más anterior aún, se le está tratando de imputar un delito de lavado de activos, porque en septiembre del año 2000 el imputado adquirió un crédito institucional que fue prepagado durante el año 2006, 2 años antes de su contacto para que prestara su cuenta corriente. Entonces, eh, la verdad, su señoría, no se entiende cómo estos actos
pueden llegar a constituir el delito de lavado de activos si todos fueron anteriores a los hechos que la misma imputación, que la misma acusación, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado dan, se le imputan con fecha cierta. En ese sentido, señorías, para ir finalizando mi intervención, esta defensa va a acreditar, ¿cierto?, a lo largo de todo el proceso, y se va a solicitar también la oportunidad procesal correspondiente, en primer lugar, la absolución del delito de asociación ilícita. Segundo, que se considere y se condene por el delito de apropiación indebida en calidad de cómplice por no reunirse los requisitos legales de la malversación en la persona de Juan Moraga. En tercer lugar, la absolución del delito de lavado de activos, y además que se consideren también las atenuantes que ya han sido reconocidas por parte del Ministerio Público y evidentemente van a ser reforzadas a lo largo del proceso, que son las del 11 número 6 y 11 número 9 del Código Penal. Muchas gracias, doña Cintia. Con eso entonces han concluido los alegatos de apertura en esta causa y vamos entonces a revisar aquella situación de los acusados que van a estar concurriendo personalmente o de manera presencial al tribunal a contar del lunes. Al efecto, le concedo la palabra al abogado don Yerko Pizarro.